La vida, un frenesí o un freneno. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra o una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Bien, amigos, en este frenesí de hoy vamos a hablar de otra de las actividades que a través del pollo o de, en fin, los diferentes pitos que tocamos desde él, hicimos en su momento. Hoy vamos a hablar de dos discos que hicimos que se llamaron Jotas Guarras 1 y Jotas Guarras 2. La cuestión empezó de la siguiente manera. Resulta que un artista de aquí de Zaragoza, muy bueno, por cierto, un gran pintor y fallecido desgraciadamente, que era Ángel Aransay, que era un noctámbulo de pro, y ya digo, un extraordinario pintor muy característico. Ya veréis en las imágenes que os ponemos en cada frenesí el tipo de pintura que hacía y enseguida lo reconoceréis. Pues este hombre, como digo, era noctámbulo. Y uno de sus sitios predilectos era, entre otros, el Bar Bonanza de la calle Refugio, donde estaba el genial Manolo, y que ahora el bar lo lleva su hijo, Manolo, que también era pintor, y allí acudíamos por las noches por gente de todo pelaje. Pero él iba siempre acompañado de una libretilla donde iba pidiéndole a la gente que le dijera si sabía jotas no ortodoxas, de las normales que canta la gente, sino jotas guarras, jotas de esas que se cantan cuando la cuadrilla ya está bien puesta y entonces empiezan a cantar, pues, en fin, letras más atrevidas, ¿no? Entonces también se llaman jotas de bodega, pero bueno, nosotros le llamamos guarras porque se entendía más fácilmente. Entonces este hombre, Ángel Aransay, con todo el material que iba recopilando, lo iba pasando con máquina de escribir y hacía una especie de folletito que luego multicopiaba, lo fotocopiaba y entonces lo repartía para los que habíamos colaborado con algunas letras y otros también, y así la gente se animaba para ir añadiendo más coplas. Bueno, pues así las cosas. Resulta que un día le dijimos: oye, Ángel, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cogemos estas jotas que tú tienes y estos textos, las letras, y las compilamos en un disco? Lo patrocina el Pollo Urbano y, en fin, y tú, pues si quieres, pues colaboras con nosotros y tal. Hombre, por favor, dijo Ángel, yo colaboro a tope. Tanto es así que nos hizo la careta de entrada de las jotas, que es esta, que lo veréis en las imágenes que publicamos al lado de cada frenesí, y nos hizo un dibujo original para estas jotas. Este primer disco se grabó en La Campana de los Perdidos y se distribuyó en septiembre de 1999, es decir, que ha pasado ya algún tiempo. Se grabó en La Campana de los Perdidos porque Rodo, que era y es muy amigo, ahora ya no está al frente del bar, ahora se llama La Campana Underground, pero entonces era simplemente La Campana de los Perdidos, y Rodo, que era un buen recitador, un buen hostelero y amigo sobre todo, que nos dejaba hacer allí en su casa pues prácticamente de todo. Pues aquello lo convertimos en un estudio improvisado y allí venían los músicos a preparar la rondalla con un director que siempre ha sido, bueno, siempre en los dos discos que hemos hecho ha sido el mismo, que era, vamos a ver que me aclare yo, sí, Manuel Alonso, que es un guitarrista y además de amigo, pues jotero también. Bueno, hicimos este primer disco en septiembre de 99 y bueno,
tuvimos problemas, como os podéis imaginar, de todo tipo. Primero con la sociedad de autores, que tuvimos que hacer allí filigranas, porque claro, que era eso de la Jota, que es patrimonio, yo creo que ahora ya es patrimonio de la humanidad, de austral, del mundo, de las galaxias. Pero la Jota siempre ha tenido unos defensores bastante, vamos a decirlo por no pasarnos en el término, bastante ortodoxos. No le gustaban estas novedades, eran gente de, en fin, de lo uno es lo uno, lo dos es lo dos y lo tres es lo tres. Entonces eso de que ellos las cantaban también, pero siempre en petit comité, en privado, en las bodegas, pero que saliera en un disco todas esas jotas barras, eso era una herejía. Y el mundo de la jota es muy especial, ya digo, yo tuve la suerte de que gracias a Gasca, que fue durante mucho tiempo presidente de la asociación El Cachirulo, a mí me nombró que fuera el encargado de las relaciones de esta asociación con la administración. Bueno, hicimos algunas cosas interesantes. Gasca era un buen tipo, también era jotero y guitarrista. Bueno, y yo conocía muy bien a los joteros, porque es la gente, bueno, que, voy a decirlo así claramente, bastante insolidaria, a no ser que sea por alguna cosa muy poderosa, muy potente, están siempre con sus pejigueras, que si tú vas el primero, que si mi grupo es más famoso que el tuyo, que si estas cosas de los gremios pequeños, ¿no? Entonces, después de que salió el primer disco, ya digo, la sociedad de autores, unas broncas de la hostia, porque esto es popular, esto tiene autor, esto tal y cual, y entonces lo resolvimos de una manera muy sencilla. Yo fui uno de los primeros autores pertenecientes, zaragozanos, pertenecientes a la sociedad de autores, y con el jefe que había entonces aquí de la sociedad de autores le dije, mira, solamente con la pasta que me debéis, que no me habéis pagado nada, por las adaptaciones que he hecho, por las obras de teatro que llevo hechas hasta ahora, vamos a quedarnos en paz, tú nos dejas hacer una tirada corta, que no vamos a hacernos millonarios, tú cierras el pico, te haces el longuis y yo me haré el longuis. Y efectivamente a ese acuerdo llegamos, porque era un hombre, pues, que en fin, se podía hablar con él y se entendía uno corriendo. Sacamos este primer disco, lo grabamos, ya digo, allí, fue una bomba. Luego estos discos nos han servido para llevarlos cada vez que presentábamos el pollo por algún sitio, pues llevábamos nuestro paquetón de discos y como, bueno, como hacen ahora los grupos, en la puerta a venderlos por la voluntad o por lo poco que nos querían dar, en fin. Bueno, la cuestión era que era como un regalo, pero a su vez nos servía para luego tomarnos unas cervezas. Este fue el primero. Luego hicimos otro, pero este ya se cayó, perdonad un momento, se cayó en lo que se cae siempre. El primero era espontáneo, era muy bonito, a mí me gustaba mucho, las fotos eran guarras a más no poder, y en fin, estaba muy bien. Pero ya el segundo ya empezaron allí a los sabios que había que hacerlo más profesional, no tan guarro, que fuera un poco menos guarro, que un equipo con cuantas bandurrias, 5 guitarras, tal cual, y en fin. Y efectivamente quedó un disco muy bonito que lo aprovechamos para celebrar el 27 aniversario de la aparición del pollo urbano en general. Y fue una portada extraordinaria, fue un diseño de Paco Simón y la contraportada fue un diseño de Raúl Navarro, y luego en el interior pues escribió pues todo el mundo, habido y por haber, toda la gente que estaba con nosotros, Mayayo, Luis Miguel Ortego, Romero Barroso, bueno, todos los corresponsales que teníamos fuera, en fin, una maravilla. Y este se grabó en el Café Praga, en el sótano que tenían, muy bonito, y lo grabamos en abril del 2004, es decir, desde el 99 hasta el 2004 no volvimos a hacer el siguiente. La portada, como ya digo, la foto de la portada, el diseño fue de Paco Simón, y nos ilustró también una página muy bonita,
este lo conoceréis todos, que es el Supermaño. Alberto Calvo nos hizo un dibujo especial para nosotros, antes de que se hiciera famoso con esas tiras que hacen el Heraldo, por supuesto, y se lo grabaron en los estudios Roma, bajo la dirección de Adolfo García Pascual. Y lo más característico es que los cantantes que no eran los que salieron en el primer disco, que es esta contraportada donde una muchacha enseñaba la teta con la bandera de Aragón, y después de cada canción que se cantaba en playback, los intérpretes subían arriba unas ametralladoras, unas escopetas de caza, en fin, completamente revolucionario y maravilloso, y la gente se quedaba a bolillos. Bueno, pues estaban, voy a decir, los guitarras eran José Manuel Baigorri, Manuel Alonso y Enrique García Gómez, los bandurrias Pedro Contreras y José Luis Sáenz Benito. Y entre los cantantes, ni más ni menos, que estaba Alfredo Longares, el ruiseñor de Calatorao, Carmen París, que luego fijaros el revuelo que ha echado esta muchacha, gran amiga nuestra, Víctor Peñaranda, que es el que ha sido dueño hasta hace poco, que falleció, el hombre de la Cepa Dorada, uno de los pocos garitos que hay en Zaragoza donde la gente puede ir allí a cantar y tocar. En fin, un sitio que hay que verlo el que no lo haya visto. Curro Fatás, el de Puturrú de Foix, Manuel Alonso, María Luisa Sierra, Raquel Galindo y Víctor Peñaranda, ya lo he dicho. Bueno, en fin, un elenco vistosísimo de personal para cantar estas canciones. Este segundo disco nos lo patrocinó ya la IPEP, que era la asociación, ya hemos hablado en estos frenesís, de dos capítulos dedicamos a la asociación de periodistas y profesionales en nuevas tecnologías de la información. Una asociación que hicimos contra el monopolio de la otra asociación de la prensa, que venía ya desde los tiempos del abuelo Paco, y que eran una panda de retrógrados total, que ahora siguen y siguen igual de retrógrados, pero bueno, a su bola, a su historia, no hacen nada más que lo que quieren es, ahora creo que van a hacer un colegio para ser colegio profesional, solo quieren títulos. Como periodistas, pues en fin, regular, porque casi todos los periodistas han dado el salto a la administración, y como en los periódicos ya no quieren periodistas, porque ahora con las redes sociales y todas estas cosas les pagan una peseta, los tienen que hacer polivalencias, que lo mismo tienen que ser cámaras que de televisión, que fotógrafos, que escribir con bolígrafo o con lo que sea, o con un palitroque o una cuña en una piedra como los sumerios. Pues bueno, así está este oficio, que cada día está peor, porque además, dada la inmediatez, lo único que queda decente en esta región y en esta ciudad, por supuesto, es el poliurbano, que es en el único sitio donde la gente se expresa libremente y sin cortapisas, siempre y cuando haya una firma o un seudónimo que el director sepa a quién pertenece, por si acaso hay demandas, que hemos tenido muchas, para que se pueda argumentar con propiedad la libertad de expresión, porque el director sabe quién es el seudónimo, pero el secreto profesional pues le impide decirlo. En fin, maniobras legales para poder estar un poco cubiertos. Bueno, pues estas jotas guarras, como digo, han sido escuchadísimas. Tenemos es que el problema de colocar estas canciones en el YouTube es que empiezan con los derechos de autor y las cosas, y es un problema, pero intentaremos poneros en este frenesí algún fragmento para que vierais cómo se ensayaba y la gente cómo le daba a las guitarras, y sobre todo lo bien que nos lo pasábamos haciéndolo y luego distribuyéndolo. Y ya os digo que era una tarjeta de presentación. Lo presentamos en el Café Libertad en Madrid, en el Cabaret de Antiol en Barcelona, en fin, todos los sitios donde hemos ido. La rondalla revolucionaria del Ebro ha dejado una pica en Flandes, y bueno, en fin, eran los tiempos de la ETA que estaba funcionando, y entonces los integrantes de los playback iban pues con pasamontañas de cachirulo y en fin, y una ametralladora desarmada.
de las de la Guerra Civil Española, bueno, en fin, bueno, ¿para qué? Y eso, no hemos renunciado a que siga habiendo un Jotas Guarras 3, lo que pasa es que ya no está Ángel Aransay, que era el que la recopilaba. Por eso, si alguno de los que ven estos frenesis tiene alguna recopilación de jotas de este tipo, pues que nos las mande al Pollo, ya sabéis la dirección, elpollo@elpollourbano.net, y nosotros trataremos con el material que haya, pues para cuando celebremos otro acto, pues sacar el Jotas Guarras 3, porque indudablemente es un patrimonio de todos, porque esas jotas se cantan, no son jotas que no se canten, se cantan, lo que pasa es que dada la condición de los joteros, ese mundo de la guarrería lo tienen un poco así para las borracheras o para sus bodegas. No, en la Plaza del Pilar es muy difícil que se cante una jota guarra para las fiestas, porque allí es todo la Virgen y que tus ojos maravillosos y que bien cuando te das la vuelta, en fin, estas cosas espantables del folclore cateto. Pero las jotas guarras existen, son un patrimonio, y el Pollo Urbano se ha preocupado de que quede para la posteridad. Jotas guarras que total son un montón, nos vamos a poner 2 o 3, 1 o 2 de cada CD, para que las escuchéis y las disfrutéis. Se las dedicamos durante algún tiempo a un chico que era un coñazo absoluto, que ha sido diputado, menos mal que ahora ya le han dicho que puerta, que se tiraba el moco de que sabía jotas y no sabía nada, y le dedicábamos en el Pollo Urbano, era un chico de Podemos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y como se ha ido ya, pues mejor nos olvidamos de él, porque bastante castaña nos dio. Pues en el Pollo Urbano le dedicamos durante varios números, cada número una jota guarra, para que se fuera informando, porque se debía creer que solo sabía él, y no, hay muchas. Bueno, amigos, hoy ha sido más breve esto, creo yo, pero bueno, son así las cosas, unas veces más y otras menos. Nos despedimos de este frenesí, que ya sabéis que lo hacemos para que no vengan los cuervos y las cuervas luego a contar lo que hemos hecho nosotros, que nosotros nos lo sabemos contar y sabemos contárselo a nuestros amigos. O sea, para que no vengan luego los listos a decir, vamos a ver, ahora que se ha muerto Dionisio o han cerrado el Pollo, vamos a hacer un documental sobre esta gente y que nos paguen la pasta a la DGA. Bueno, aquí está todo más o menos apañado para que los que quieren hacer esas cosas que vayan y se busquen la vida, pero por ahí, por el campo, haciendo documentales, películas maravillosas. Y si puede ser, que imiten a García Velilla, que no pide subvenciones, que hace películas, va la gente, paga su entrada y hace la siguiente película. No como los peliculeros que tenemos aquí, que todos van así con el cazolete, a ver si les dan la pasta para hacer una mierda de corto o de largo o de medio largo que es insufrible, que desde luego no traspasará la quincena de años. Bueno, amigos, que lo paséis muy bien y hasta el próximo frenesí.